Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve. En este martes 22 de marzo del año 2022, son las 9 de la noche. Bueno, como podéis escuchar por mi voz, he estado bastante estropeado estos días y por eso os he tenido algo abandonados, pero parece que ya por lo menos puedo respirar y puedo hablar como Dios manda y bueno, poco a poco pues me voy recuperando. Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. Bueno, tenemos hoy un mercado en Estados Unidos que van a cerrar con subidas bastante importantes. En el caso del Nasdaq tenemos ahora un más 2,03%. Como digo, empezó la grabación a las 9 horas españolas, o sea que estaremos a punto de cerrar en Estados Unidos, porque como ya sabéis, en Estados Unidos ya han avanzado una hora, ya llevan una diferencia en el horario con nosotros y abren hora española antes y lógicamente pues cierran también una hora antes. Como decía, los mercados están impulsados por una parte por las acciones tecnológicas y gran crecimiento que se están recuperando de las pérdidas de una manera notable. Ahora veremos el gráfico, que lo tengo aquí, ahora lo haremos en grande y comentaré un par de cositas que creo que son interesantes. Destacar también además las subidas de Nike después de reportar resultados bastante mejores de lo que se esperábamos. Por otra parte, recordemos que la Fed elevó las tasas de interés este mes y que los legisladores, ¿no? Pues parecen estar adoptando una postura quizá mucho más agresiva de lo que se esperaba en un principio para controlar la inflación. Si bien los costes de ese o esa agresividad en las políticas de la Fed está o va a hacer que haya un endeudamiento mucho más alto por parte de los consumidores y por parte de muchas empresas que estaban quizá muy endeudadas anteriormente porque venimos de una zona o de un tiempo en el que las tasas de interés han estado por debajo de todo y lógicamente eso ha impulsado de una manera importante a que las empresas adquieran financiación. ¿Qué ocurre? Que cuando sube las tasas de interés, cuando perdonadme, que me voy cortando varias veces, pero es que me quedo sin voz. Cuando aumentan esos tipos de interés, cuando aumentan esas tasas de interés, esas empresas que se habían sobreendeudado hace un tiempo, pues ahora van a acusar de una manera importante esas subidas de tipos de interés y por lo tanto va a lastrar su crecimiento. Pero por otra parte, está ayudando a impulsar las perspectivas de ganancias para los bancos. Y los bancos, en algunos casos, pues son empresas, en algunos casos no, para algunos índices son empresas de gran capitalización y tienen una ponderación muy importante sobre ese índice y por lo tanto ayudan de una manera importante a la recuperación o al aumento de las cotizaciones de esos índices. A los inversores, por otra parte, les parece que les da confianza la dureza de la Fed y, por lo tanto, pues los mercados de valores parece que están funcionando bien en Estados Unidos. Tal vez el temor de los inversores estaba en anticiparse al endurecimiento de la Fed y no al endurecimiento real. Básicamente, puede que o sea, lo que quiero decir con esto es que puede que ya esté descontado el peor escenario con las caídas que tuvimos al principio de la invasión en Ucrania. Ahora lo veremos todo en el gráfico. Ayer Powell, por cierto, dijo que el Banco Central, la Fed, debe moverse rápidamente para subir las tasas. Cuando le preguntaron qué evitaría, ojo esta pregunta porque tiene eso aquel, ¿qué evitaría que el Banco Central subiera las tasas de interés en medio punto porcentual en la reunión de política monetaria que van a tener el 3 o el 4 de mayo? Dijo que nada. Con lo cual, por lo tanto, la lectura es que en la reunión de la política monetaria del 3 y del 4 de mayo suban las tasas de interés 50 puntos básicos, o sea, medio punto porcentual. También está previsto que vuelva a hablar mañana. Mirad, si nos vamos al gráfico del Nasdaq, y es lo que yo os quería comentar, si nos vamos estamos en velas de un día, ¿bien? Si nos vamos, porque esto ya lo comentamos en vídeos anteriores, si nos íbamos del máximo al mínimo, que el mínimo lo tocó el 14 de marzo, aquí teníamos una caída de un 22,40%, es decir, estábamos en un escenario bajista. Pero desde ese mínimo a ahora, a la sesión del cierre de ayer, acumulábamos una subida de un más 12,60%. Es decir, ahora estaríamos en fase de corrección, si hiciéramos otra regla desde los máximos hasta la sesión del cierre de ayer,
en un menos 12,80%, teniendo en cuenta, ojo, que ahora el mercado, el Nasdaq, está a punto de cerrar por encima de un 2%, es decir, estaríamos hablando de una caída de un 10%, estaríamos pasando de una fase de una situación de, perdonadme si me corto, ya os lo he dicho que es que me está costando un poquito hablar. Pasaríamos de una tendencia bajista a una fase de corrección. Y esa fase de corrección es importante porque ese cambio de un escenario bajista a un escenario de corrección en una fase tan corta, es decir, desde el 14 de marzo al 22 de marzo, estamos hablando de prácticamente una semana. Es una recuperación muy importante por parte de las empresas tecnológicas. Como digo, la recuperación que estamos teniendo hoy por parte de todos los índices y sobre todo eh, ah, capitaneados por el índice tecnológico viene a esa recuperación de las empresas tecnológicas y esa recuperación que están teniendo de cara a las caídas que habíamos ido acumulando. Claro, aquí yo creo que la clave puede estar en dos partes. Primeramente, es lo que ya os comenté anteriormente, que en los escenarios de crisis, los escenarios de guerra, tienen tres fases. La primera fase, que es la fase de caídas, vamos a cambiar a gráficos de mm, una hora. Tienen tres fases. La fase de inicio de caídas, que es cuando vemos que tiene una volatilidad extrema, que es la que acontecimos después de la invasión de Ucrania. Después estamos en una fase, o vendría una fase de estabilización, acompañado de una fase de recuperación y crecimiento. En un alto porcentaje de las ocasiones, tras una crisis importante, viene acompañada de un mercado alcista. Fijaros, hay un gráfico, mañana os lo buscaré y os lo enseñaré, que en un estudio desde el año 1929, que tras esas épocas de crisis, en los siguientes 12 meses, en un porcentaje muy elevado de los casos, los mercados, en este caso hablando del SP, han recuperado un 55%, o han tenido un crecimiento de un 55% en los siguientes 12 meses. Mañana os lo busco y os lo enseño y lo vemos. Pero ahora, ¿dónde tenemos la clave? Fijaros que aquí en los gráficos de una hora, o quizá vayámonos a los de 30 minutos también, porque lo veremos bastante más claros, hemos marcado una serie de soportes importantes. Tenemos un soporte que marcamos el 14 de marzo con esos mínimos que ya habíamos visto en el gráfico anterior. Hemos marcado otro soporte que lo marcamos el 21 de marzo, que lo marcamos ayer. Y ahora mismo ese soporte debería de ser la referencia y buscar esa resistencia en los 14.262. Ahora mismo estamos en 14.119. Como digo, quedan apenas 20 minutos para el cierre. Sería difícil que llegara a esos niveles. Pero ya tenemos una referencia clara, ya sabemos hacia dónde o cuáles son los puntos que puede atacar el mercado. 14.250 sería la resistencia más clara y más cercana que estamos viendo ahora, pero marcándonos también un soporte en los 13.742, que es el soporte que marcamos ayer en torno a las 7:30, 8 de la tarde. Por otra parte, en el caso del SP lo tenemos subiendo un 1,07%. Si nos vamos al gráfico, también vemos unas referencias bastante claras. Aquí la referencia, el soporte, lo marcamos el viernes sobre las 2:30 del mediodía más o menos, y buscamos esa resistencia de los 4.530. Entonces aquí también tenemos unas referencias bastante claras tanto a soporte como a resistencia, y en el caso del Dow Jones, que tenemos subiendo un 0,74, el 0,75 es el índice de referencia que menos está subiendo. También tenemos unas referencias bastante claras. Ahora mismo estamos en una zona de resistencia que, de cerrar por encima de los 34.698, 34.700 le pondría yo, que es donde estamos ahora, quizá volvería a marcarnos como un soporte importante a tener en cuenta en la operativa. Pero si no, si perdiera esa resistencia ahora mismo ese soporte, buscaríamos un soporte en torno a los 34.386. Otra parte importante que debemos de tener en cuenta son las materias primas, lógicamente. El petróleo, si recordáis el último vídeo que grabamos, que fue la semana pasada, ya os comenté que el precio
o cuál sería la referencia entre los que se podría mover el precio del petróleo. El precio del petróleo tendríamos entre movimientos entre los $100. Bajar de $100 ahora mismo sería bastante complicado, a no ser que tengamos alguna noticia como diferentes acuerdos que podamos tener o que podamos ver con Irán, que aumente la producción en Estados Unidos, que no es descartable y parece que por ahí van a ir también los tiros, acuerdos con Venezuela, que también vimos la semana pasada, o nos estaríamos moviendo con rangos máximos quizá en torno a los $120. Fijaros cómo llegamos a esos $120 en el 10 de marzo, no conseguimos llegar, pero estuvimos ahí, nos marcó una resistencia importante, volvimos a tocar esa resistencia el 22 de marzo, lo hemos tocado hoy, pero vuelve a tener una banda de fluctuación con esos rangos de entre 118, yo volvería a marcar 120. Yo me quedaría con el precio de 120 y o entre 120, 105 yo creo que podría estar moviéndose. A no ser, como digo, que haya algún acuerdo, veamos alguna noticia en el que esa oferta aumenta de una manera notable y compensa ese exceso de demanda que estamos teniendo ahora, sí que podríamos incluso en algún momento verlo bajar de $100, estabilizarse por debajo de $100. Aquí lo tuvimos entre el 15 de marzo y el 17, tuvimos unos precios por debajo, pero la banda lógica de movimiento ahora mismo, con la situación y con las noticias que tenemos, se movería entre los 120 y los $105. Aquí nos está marcando, como digo, esa resistencia en 118 y un soporte en 105, pero al final estamos también muy a expensas de cuáles son las noticias que pueden venir de la guerra de Ucrania, pero ahora ya no tanto directamente, porque ahora esa noticia, como digo, la tenemos bastante ya descontada, la falta de suministro por Rusia. Pero lo que me refiero con esto es a los acuerdos que podríamos llegar con diferentes entidades o con diferentes países que suplieran esa falta de oferta por parte de Rusia. En la parte de las materias primas, por otra parte tenemos mirad, aquí os hice el dibujo del último día, voy a borrarlo, que lo tengo aquí, y porque esto me sirve, ahora lo comentaremos también y volver a hacer el dibujo. Esperados que los borre todos y empezamos desde cero. Vale. Fijaros en esos picos que tuvimos a principios de marzo, después de esa estabilización de las materias primas. Si alejáramos este gráfico y lo viéramos a gráficos de un día, veríamos cómo esos picos no son picos normales de precios. Esa banda de fluctuación ahora lateral que estamos teniendo se acerca bastante más a cuáles pueden ser los movimientos que pueda tener el trigo, en este caso, en un futuro cercano. ¿Y por qué digo en un futuro cercano? Ahora mismo tenemos noticias, hemos leído noticias esta tarde en Reuters, que Ucrania está siendo bastante más laxo en la documentación para exportar trigo a otros países y para la producción y el cultivo. Aún así, estamos en una situación de incertidumbre en la cual ahora mismo tenemos claro que hay producción y que Ucrania tiene dificultad pero puede exportar de alguna manera u otra. El problema viene en si habrá plantación para la próxima campaña. Ese es donde está el gran problema. Por eso ahora mismo estamos viendo una lateralidad en los precios del trigo, lateralidad que puede romperse conforme vayamos viendo el avance o la disminución de las tensiones en Ucrania y podamos ver algún acercamiento de paz o podamos ver que el conflicto se recrudece. Entonces, si el conflicto se recrudece y se extiende por Ucrania e incluso se cortan vías de exportación del trigo, entonces sí que veríamos en ese caso unos aumentos significativos del precio. Pero ahora esa estabilización en torno a unos precios que pueden rondar los 1.089 o los 1.154, yo creo que podríamos estar en esa banda lateral mientras no veamos una prolongación excesiva. Bueno, excesiva es un día más, es una prolongación excesiva de la guerra. Es una tontería lo que he dicho. Pero que veamos una prolongación bastante más larga de la guerra en Ucrania. Por otra parte, si vemos el oro, hoy tenemos descensos del 0,39, tuvimos también un pico en las cotizaciones del oro el 8 de marzo,
con esa relajación o con ese aumento de la renta variable, es lógico también que veamos un descenso en el precio de valores refugio. Pero no es un descenso que veamos todavía bastante, o sea, un descenso importante. Y un descenso importante lo vería en torno a los 1.850, $1.800 la onza de oro. Yo vería una estabilización del precio. ¿Por qué digo esto? Porque aunque sí que es cierto que la renta variable está ahora mismo teniendo una recuperación importante, recordad el gráfico que hemos visto del Nasdaq al principio del vídeo, continúa lógicamente habiendo un temor muy importante a cuáles pueden ser las ramificaciones que pueda tener la guerra en Ucrania. Y lógicamente esa atracción de valor refugio del oro continúa siendo ahora mismo un activo importante y un activo de atracción. No creo que volvamos a llegar en corto plazo a los 2.076 puntos, pero ese movimiento o esa o ese canal de fluctuación que estamos viendo ahora mismo, como digo, en torno entre los 1.950 y los 1.900, quizá, aunque es una banda bastante ancha, yo creo que es una banda en la que puede estar funcionando esos precios ahora mismo y con y con ese escenario que tenemos ahora mismo sin tener un desenlace certero de cuál puede ser. En la parte de las criptomonedas tenemos el Bitcoin con subidas de un 3,39 y el Ethereum de un 3,63. Vuelvo a hacer hincapié en la correlación que está teniendo las criptomonedas con la renta variable, con esas subidas que están acompañando a la renta variable, son subidas que están acompañando también a las criptomonedas y por lo tanto es lógico ver no una combinación, sino esa correlación que os comentaba de, por una parte, la renta variable con la parte de las criptomonedas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo, disculpadme por la voz y por tener que controlarme, pero bueno, ya me iré encontrando mejor estos días. Pasad buena sesión y nos vemos en próximos vídeos. Cuidaros, hasta luego.